Al salir, justo antes de llegar a las verjas, había visto algo. Hombres descargando cajas de madera de un camión con letras cirílicas visibles en los laterales. Marcas rusas, si no me equivocaba. Importación y exportación, había dicho Julián. Pero ¿qué clase de importación requería aquel nivel de seguridad tanto secreto? No pregunté. No quería saber la respuesta, porque saberlo significaría tener que tomar una decisión sobre si seguir aceptando el dinero de Julián de Luca, seguir aceptando su protección. Riley estaba a salvo, bien alimentada, feliz. Yo tenía trabajo, ingresos, un poco de margen para respirar por primera vez en meses. A veces la ignorancia era la mejor opción. Anthony nos dejó en casa 20 minutos después. Mientras subía a Riley en brazos para su siesta, mi teléfono vibró. Un mensaje de Julián. Mi madre quiere saber si a Riley le gustaría volver a cenar esta semana, sin obligaciones de trabajo, solo tiempo en familia. Dime algo. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento. Cruzar límites, involucrarme, permitir que mi hija se encariñara con personas que vivían en un mundo que yo no comprendía. Todas las razones lógicas para rechazarlo se alinearon en mi cabeza. Pero pensé en la sonrisa de Valentina, sincera y cálida, en la silenciosa protección de Julián, en Riley riendo por primera vez en semanas. El jueves nos viene bien, respondí por mensaje. Su respuesta fue inmediata. Entonces, el jueves. Ya me preocuparía por las consecuencias más tarde. Por ahora, tomaría la luz donde pudiera encontrarla, aunque viniera de una fuente en la que no podía confiar del todo. La semana entre aquel almuerzo y la fiesta de cumpleaños de Valentina pasó en un torbellino de trabajo y ansiedad. Riley preguntaba todos los días cuándo volveríamos a ver a Valentina, y yo no sabía cómo explicarle el nudo que se me formaba en el estómago cada vez que el nombre de Julián salía en una conversación. El jueves llegó con cielo despejado y mi equipo de cámara meticulosamente organizado. Anthony nos recogió a las 6. Riley, vestida otra vez con su vestido de mariposas, parloteando sobre si habría tarta. Sin duda habrá tarta, señorita Riley, dijo Anthony, la primera vez que le oía ofrecer información por iniciativa propia. La favorita de la señora de Luca, chocolate con relleno de frambuesa. La mansión se veía distinta de noche. Las luces iluminaban la fachada, haciéndola brillar contra el cielo que se oscurecía. Había coches alineados en la entrada circular, modelos caros que no sabía nombrar, pero que reconocía como de esos que exigían inversiones de 6 cifras. Julia nos recibió en la entrada con un traje gris marengo que le quedaba como si lo hubieran confeccionado alrededor de su cuerpo. Probablemente así había sido. Sus ojos oscuros nos recorrieron deteniéndose un instante en Riley antes de posarse en mí. «¿Has venido?», dijo, como si hubiera existido alguna duda. «¿Me estás pagando para ello?», respondí, manteniendo el tono profesional. «¿Dónde quieres que empiece?» «Mi madre quiere ver primero a Riley. Luego puedes empezar a fotografiar». Hizo un gesto hacia el interior, donde voces y música llegaban desde alguna zona más profunda de la casa. «Los invitados están llegando». Valentina apareció casi de inmediato, resplandeciente, con un vestido azul medianoche que probablemente costaba más de lo que había costado mi coche. Su rostro se iluminó al ver a Riley, y mi hija corrió hacia ella sin dudarlo. «Cara mía», dijo Valentina, abrazando a Riley. «Ven, quiero presentarte a algunas personas. Tu mamá trabajará, pero tú te quedas conmigo, ¿sí?» Riley asintió con entusiasmo y desaparecieron entre la multitud antes de que yo pudiera protestar. Julián debió de ver la preocupación en mi rostro. «Está más segura con mi madre que en cualquier otro lugar de esta casa. Valentina la protegerá como si fuera un tesoro». Había algo en su tono, un peso en sus palabras que sugería que lo decía literalmente. Saqué la cámara, ajusté la configuración para la iluminación interior y me puse a trabajar. El solarium se había transformado en un elegante comedor. 3 largas mesas formaban una U, dispuestas con cristal y plata, que captaban la luz de decenas de velas. Flores que no sabía nombrar se desbordaban de los centros de mesa, con un aroma sutil pero presente. Los invitados llegaban en grupos, hombres con trajes oscuros, mujeres con vestidos de cóctel y joyas que no venían de unos grandes almacenes. Se movían con la seguridad tranquila
de quienes nunca se habían preocupado por el dinero, nunca habían contado monedas para poder comprar comida. Pero bajo aquella elegancia empecé a notar cosas, la forma en que ciertos hombres se situaban cerca de las salidas, los bultos bajo las chaquetas que no eran carteras, cómo las conversaciones se detenían cuando me acercaba con la cámara y solo se reanudaban después de que pasara de largo. No eran ejecutivos de empresa ni miembros de la alta sociedad, o más bien sí eran esas cosas, pero también eran algo más. Tomé fotos espontáneas de los invitados mezclándose, de Valentina riendo con una mujer mayor, de las mesas llenándose de platos que me hacían la boca agua. A través del visor observé cómo la gente cedía ante Julián, no de forma evidente, no con servilismo, sino con un respeto que rozaba la cautela. No era solo el anfitrión, era alguien a quien no se atrevían a desafiar. La cena en sí fue elaborada. Plato tras plato vino corriendo libremente, brindis en italiano e inglés. Me movía por el perímetro intentando ser invisible mientras lo documentaba todo. Riley estaba sentada junto a Valentina en la mesa principal, comiendo con cuidado y claramente portándose lo mejor posible. Durante el plato principal capté un movimiento a través de una puerta. Christopher estaba en una sala contigua, con dos hombres a los que no reconocí. Su lenguaje corporal estaba mal tenso y confrontativo. Cambié de posición intentando parecer que solo buscaba un mejor ángulo, mientras los mantenía en mi visión periférica. La voz de Christopher se filtró, a pesar de sus evidentes intentos por mantenerla baja. El cargamento de los rusos llega tarde. Ya van 3 días. Kozlov se está impacientando. Rusos, Kozlov, cargamento. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. La seguridad, la deferencia, la cuidadosa vaguedad sobre los negocios de Julián. Importación y exportación, había dicho, pero no del tipo legal. Uno de los hombres que estaba con Christopher se fijó en mí. Su expresión se endureció y dijo algo brusco en italiano. Christopher giró la cabeza hacia mí de golpe y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Me volví de inmediato con el corazón martillándome y enfoqué la cámara hacia el postre que estaban sirviendo. Actúa con normalidad, actúa como si no hubieras oído nada, como si no hubieras visto nada. El resto de la cena pasó en una neblina. Seguí los movimientos, fotografiando la tarta cuando la trajeron con sus velas, la expresión encantada de Valentina, el grupo cantando en italiano. Pero me temblaban ligeramente las manos, la adrenalina acelerándome demasiado el pulso. Julián de Luca no era solo rico, era exactamente aquello sobre lo que todos mis instintos me habían estado alertando desde aquella primera noche en la cafetería. Era mafia, y yo había llevado a mi hija directamente a su mundo. Después de la tarta, los invitados empezaron a mezclarse de nuevo. Encontré a Riley todavía con Valentina, ayudando ahora a la mujer mayor a abrir regalos. Mi hija estaba a salvo, feliz, completamente ajena a la revelación que en ese momento estaba haciendo pedazos mi compostura cuidadosamente mantenida. Las fotografías, sonó la voz de Julián, detrás de mí, haciéndome sobresaltar. ¿Son satisfactorias? Me giré aferrando la cámara como un escudo entre los dos. Están bien, buena iluminación, momentos emotivos. Tu madre estará contenta. Me estudió con aquellos ojos oscuros y penetrantes. Pero tú no estás contenta. Solo soy la fotógrafa, mi opinión no importa. Eres una pésima mentirosa, Megan. Dio un paso más cerca bajando la voz. ¿Qué has visto? No tenía sentido fingir. A tu hermano, hablando de rusos y cargamentos, usando palabras que no encajan con la narrativa de un negocio legítimo. La mandíbula de Julián se tensó apenas, pero no pareció sorprendido. ¿Y qué conclusión has sacado? Que debería terminar este trabajo y no volver jamás. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Que debería coger a Riley y mantener toda la distancia posible de lo que sea que es esto. Algo cruzó su expresión. No ira, sino algo más frío, resignación quizá. Ven conmigo, dijo. Deberíamos hablar en privado. Quería negarme, quería agarrar a Riley y echar a correr. Pero Anthony había aparecido en el borde de mi campo de visión, y Valentina seguía con mi hija. No me marcharía sin ella,
y montar una escena solo empeoraría las cosas. Seguía a Julián por la casa, hasta el mismo despacho que había vislumbrado en mi primera visita. Cerró la puerta detrás de nosotros, amortiguando los sonidos de la fiesta. «Siéntate», dijo, señalando un sillón de cuero. Permanecí de pie. «Terminaré el trabajo, entregaré las fotos, pero después de eso creo que lo mejor es que Riley y yo no volvamos». «¿Eso crees?». Julián se acercó a su escritorio, sirvió un líquido ámbar de una licorera de cristal en 2 vasos. Me tendió uno. «¿Crees que puedes marcharte sin más? ¿Olvidar lo que has visto? ¿Olvidar que este lugar existe?» «No sé nada», dije sin coger el vaso. «Oí una conversación que no entendí. Eso es todo». «Eres más lista que eso». Dejó el vaso a mi alcance. «Sabes exactamente lo que viste, lo que somos, lo que soy». La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. «Entonces déjame ir», dije en voz baja. «No diré nada. No tengo motivos para hacerlo. Solo quiero mantener a Riley a salvo y vivir nuestras vidas». Julián se apoyó contra el escritorio, mirándome con firmeza. «¿Ahora me tienes miedo? ¿Miedo de que os haga daño a ti o a Riley?» Debería haber mentido, debería haber dicho que no, minimizar la amenaza. En cambio, la verdad se me escapó. Sí, tengo miedo. No de que nos hagas daño directamente, sino de que estar cerca de ti nos ponga en un peligro al que no podamos sobrevivir. Asintió despacio, como si yo hubiera confirmado algo. Bien, el miedo es sano, significa que entiendes la realidad de mi mundo. ¿Entonces nos dejarás ir? No he dicho eso. Cogió su propio vaso e hizo girar el líquido. Has estado en mi casa 2 veces ya. Has visto a mi familia, a mis socios, sabes dónde vivo, qué clase de seguridad mantengo. Has fotografiado rostros de hombres que prefieren el anonimato. Un frío pavor se instaló en mi estómago. ¿Entonces qué? ¿Soy un riesgo de seguridad? ¿Vas a asegurarte de que desaparezca? No seas dramática. Julián dio un sorbo a su bebida. Lo que digo es que ahora estás conectada a mí, te guste o no, y eso significa que estás bajo mi protección. No quiero tu protección. La tienes de todos modos. Su tono no dejaba espacio para discutir. En el mundo en el que me muevo, el conocimiento es una ventaja. La gente podría intentar utilizarte para llegar a mí, o a tu hija. Eso no es una amenaza mía, es la realidad. Así que aceptas mi protección o te pones en peligro intentando rechazarla. Quise discutir, decirle que se equivocaba, pero la fría lógica tenía un sentido horrible. ¿Qué significa eso en la práctica?, conseguí preguntar. Significa que tienes mi número. Lo usarás si alguna vez hay un problema, cualquier problema. Significa que Anthony u otra persona comprobará de vez en cuando cómo estáis para asegurarse de que seguís a salvo. Significa que si alguien amenaza alguna vez a Riley o a ti, me llamás de inmediato. Y a cambio, vives tu vida, trabajás, crías a tu hija, haces lo que te haga feliz. Dejó el vaso. El único requisito es discreción sobre lo que has visto aquí, pero no creo que eso vaya a ser un problema. Era una jaula, pero una dorada. Protección que también era vigilancia, amabilidad que arrastraba obligación. Tengo que ir a buscar a Riley, dije, sin aceptar, pero sin negarme tampoco. Es tarde. Julián se acercó a la puerta y la abrió. Haré que Anthony traiga el coche. Tu pago está en un sobre la mesa de la entrada. He incluido un extra. Lo seguí de vuelta a la fiesta, que había menguado pero no terminado. Valentina seguía con Riley, ahora enseñándole un álbum de fotos. Al vernos acercarnos, la expresión de la mujer mayor se volvió conocedora. «Es hora de que nos vayamos», dije manteniendo la voz suave. «Dile buenas noches a Valentina». Riley abrazó a Valentina con el afecto fácil de una niña que no entendía las complicaciones. «Gracias por mi tarta». «Vuelve pronto, Pícola», dijo Valentina, besando la frente de Riley. Luego me miró a mí, y algo en sus ojos sugería que sabía exactamente qué conversación acabábamos de tener Julián y yo. Las 2. Fuera la noche se había vuelto fría. Riley subió al asiento trasero del coche que nos esperaba y se acurrucó de inmediato. Se quedaría dormida antes de que saliéramos de la entrada. Julián me sostuvo la puerta abierta esperando. Antes de que subiera, habló en voz baja.
Me pediste que te hablara de Sofía. Me quedé inmóvil, medio dentro del coche. Era la hija de Christopher. 4 años rizos rubios como Riley. Su voz estaba cuidadosamente controlada, con la emoción encerrada bajo llave. Hace 10 años tuve una disputa territorial con una organización rusa, la familia Kozlov. Querían nuestras operaciones portuarias. Me negué a negociar. Miró más allá de mí, hacia la nada. Represaliaron atacando un restaurante que poseíamos. Sofía estaba allí con su madre para almorzar. A los atacantes no les importaron los daños colaterales. Sofía perdió la vida al instante. Su madre sobrevivió, pero nunca se recuperó. Tomó una decisión trágica 2 años después. Sentí frío pese a la chaqueta. Julian. Yo tenía 24 años. Acababa de tomar el relevo de mi padre 6 meses antes. Creía que era invencible, que mi nombre por sí solo protegería a mi familia. Sus ojos se encontraron con los míos, y el olor que había en ellos era crudo real. Aprendí que no era así, y juré que nunca jamás permitiría que nadie bajo mi cuidado volviera a estar vulnerable. La implicación era clara. Riley les recordaba a Sofía. Valentina había perdido a su nieta. Julian había perdido a su sobrina y a su cuñada, y ahora estábamos allí insertadas en aquella herida. Siento mucho tu pérdida, dije, porque nada más parecía suficiente. No lo sientas, ten cuidado, sé inteligente, y llámame si alguna vez necesitas ayuda. Di un paso atrás, permitiéndome cerrar la puerta. A través de la ventanilla, lo vi quedarse allí mientras Anthony se alejaba. Seguía mirando, seguía protegiendo, incluso mientras nos marchábamos. Riley durmió durante todo el trayecto a casa. La subí en brazos, la arropé en la cama, y luego me senté en el salón, mirando fijamente el sobre que Julian me había dado. Dentro estaba el pago acordado, más un considerable extra. También una tarjeta de visita, con solo su número personal, sin nombre. Debería haberme sentido aliviada. Debería haber sentido que había escapado de algo peligroso. En cambio, me sentía marcada, reclamada, protegida quisiera o no. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Julian. Gracias por esta noche. Mi madre está feliz. Eso me importa. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. De nada. Nada más parecía seguro de decir, porque la verdad era complicada y peligrosa, y todavía ni yo misma la entendía del todo. Había entrado en el mundo de Julián De Luca pensando que era solo una fotógrafa. Ahora sabía que era algo completamente distinto. Lo que eso significaba lo descubriría pronto.